Muy buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a este podcast, capítulo 9, Noches con Jesús. Es para mí un gusto poderte saludar, para mí un gusto estar contigo, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí esta noche y estoy seguro que Dios te dará una palabra para ti, estoy seguro que Dios te dará una palabra de ánimo, de bendición para cada uno de los que estamos aquí conectados, que buscamos al Señor, ¿verdad? Que amamos al Señor y que lo demostramos conectándonos, lo demostramos congregándonos en las maneras que Dios nos permite en este tiempo. Así que te felicito por el tiempo y el esfuerzo que haces y estoy seguro que Dios te lo recompensará grandemente. Gloria al Señor. Y bueno, quiero comentarte, ¿verdad? Para nuestros hermanos que el próximo domingo vamos a tener un tiempo especial de sanidad en nuestra reunión, nuestra iglesia local aquí en León, Guanajuato. Así que si tú estás cerca de aquí de León, Guanajuato, México, o estás aquí en León, yo te invito a que puedas acompañarnos este domingo, ¿verdad? Tenemos una reunión especial de sanidad. Vamos a orar por enfermos y vamos a creer que Dios va a traer su gracia, su misericordia y el beneficio del Calvario de sanidad divina para sanar a las personas que estén enfermas, ¿verdad? Creemos lo que dice la Biblia, que por su llaga hemos sido curados, ¿verdad? Y recuerdo también la palabra que Isaías habló y profetizó, y el Señor dijo en el templo, ¿verdad? Esta palabra se ha cumplido, y específicamente en la parte donde el Espíritu del Señor le ha ungido para dar vista a los ciegos. Así que te animo a que nos acompañes el próximo domingo, ¿verdad? A las 9:30 de la mañana. Envíame, por favor, por ahí un mensaje para darte toda la información y puedas acompañarnos. Y bueno, pues gloria al Señor. Sean todos bienvenidos en esta noche, ¿verdad? Y confiamos que Dios va a obrar poderosamente en tu vida. Gloria al Señor. Bueno, el tema que estamos hablando, amados, en este tiempo son los 12 desiertos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Este es el tema que estamos tratando y que estoy seguro que será y es y ha sido una bendición para cada uno de nosotros, porque es una de las maneras, perdón, en la que Dios nos habla para ubicarnos. Una de las cosas que la Biblia nos enseña con claridad es que el pueblo pereció por falta de conocimiento. El pueblo, cuando no tiene la visión clara en el Calvario, la visión clara en la Escritura, puede correr el riesgo en distraerse y en desviarse. Así que yo quiero invitarte a que podamos enfocarnos, ¿verdad?, en lo que Dios tiene, podamos enfocarnos en la gracia del Señor para poder recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros y de esta manera podamos ubicarnos en qué situación estamos, para que podamos encontrar cuál es la razón, la manera, el propósito por el cual estamos pasando un desierto y cuál es el área que Dios quiere tratar con nosotros. Gloria al Señor. Hablamos de que en estos 12 desiertos vamos a ver 12 principios fundamentales que van a ser centrados en los tres pilares esenciales de la iglesia, ¿verdad? Que es amor, fe y esperanza. Perdón, y hablamos de este principio de amor, este pilar de amor va a hablarnos de cuatro principios fundamentales. Número uno, que sumisión al señorío de Cristo. Número dos, el dar de Cristo. Número tres, llevar el vituperio de Cristo. Y número cuatro, unidad con Cristo, ¿verdad? Y también nos van a hablar de tres aposentos altos. Pilar del amor va a hablarnos del aposento alto de la Pascua, ¿verdad? Que el Señor celebró con sus discípulos, ¿verdad? El segundo pilar que veremos es la esperanza y veremos cuatro más fundamentos que son el principio de no apresurarse, el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? El hablar en lenguas y el testificar con poder, ¿verdad? Y en este vemos el aposento alto de Pentecostés que está en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Y número 3, vamos a hablar del pilar de la fe, que va a hablarnos en el aposento alto de Troas, ¿verdad? Que es la fidelidad, bueno, los cuatro fundamentos aquí para dar los 12 es fidelidad del pastor, seguridad de gracia, fe invencible
y el aprecio de las ovejas por el pastor. Gloria al Señor, ¿verdad? Y vimos también tres personajes que van a hablarnos, ¿verdad? Con claridad de estos tres pilares, que es José, Josué y Caleb. José va a hablarnos de la fe, pues él entró 400 años antes que todos en Canaán, ¿verdad? Josué va a hablarnos del pastor, ¿verdad? Que es sucesor de Moisés, y va a hablarnos del pilar del amor. Mientras que Caleb, con toda claridad, va a hablarnos del pilar de la esperanza. Gloria al Señor. Ahora, algo que tenemos que tener en claro, amados, que nuestro modelo es Cristo. Siempre, siempre será y ha sido Cristo Jesús nuestro máximo modelo. Gloria al Señor. No podemos asirnos ni a derecha ni a izquierda, salirnos de este principio, porque estaríamos tomando un camino equivocado. Siempre tomaremos las figuras de la Biblia, pero nuestro modelo máximo siempre será Cristo Jesús. Y esto es algo que tú y yo tenemos que aprender con claridad para poder caminar de las maneras correctas, ¿verdad? Para poder tener los principios de orden divino. Una de las situaciones que se viven muy comúnmente en la actualidad en la iglesia moderna es que toma modelos del Antiguo Testamento. Y vamos, aunque el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, toda palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? La Biblia nos dice con claridad que la Biblia es útil para enseñar, ¿verdad? Para redarguir, para instruir en justicia. Pero vemos también que la Biblia nos dice que el Antiguo Testamento es sombra de lo venidero, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener nuestro enfoque siempre en Cristo. Una de las situaciones muy comunes es de que las iglesias toman modelos para la iglesia actual o el funcionamiento de la iglesia del Antiguo Testamento, y esto lleva a un error de vida. Y nosotros veremos que en el libro de los Hechos está el modelo de manera práctica para la iglesia de Dios, para la iglesia de Cristo, para la iglesia nuevo testamentaria. Entonces, este principio tiene que quedarnos con claridad, que Cristo ha de ser nuestro modelo. Gloria al Señor. Entonces, caminemos pues por los 12 desiertos y conozcamos las disciplinas y los principios que Dios quiere establecer en nosotros, sabiendo que Él ya pasó y tiene la clave de la victoria para cada situación que nosotros podamos pasar. Estos 4 principios del amor. El primer desierto que comenzamos ya en la sesión pasada es el desierto de Shur. Si tú recuerdas, Shur va a significar, gloria al Señor, muro o pared. Era un lugar donde la erosión del viento había formado paredes que tenían que rodear, por donde Dios los llevó en primer lugar. Y recordemos que después de cruzar el Mar Rojo, danzaron y se gozaron cantando con María. Han visto a los egipcios muertos, van llenos de riquezas, y Dios les ha prometido llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, y eso era verdad, pero no como ellos lo imaginaban, sino llevarlos al desierto para enfrentarlos a sí mismo y purificarlos de todos los inconvenientes que tenían. Así que la nube se mueve y los conduce al desierto de Shur para iniciar el proceso de cambio. Gloria al Señor. Y veremos aquí, ¿verdad?, que Dios va a traer una disciplina y un principio, ¿verdad? La disciplina que Dios va a enseñar en Shur al pueblo de Israel es el desierto de la negación, es el desierto del no, ¿verdad? Y el principio que se va a establecer es el principio del señorío de Cristo. Algo que mencionábamos y que es importante es que si tú quieres conocer a una persona, dile que no. Mientras a esa persona tú le digas que sí, todo va a estar bien, todo será felicidad, pero cuando a esa persona le digas en algún momento no, va a resaltar lo que verdaderamente hay en su corazón. Y cuando Dios obró en el pueblo de Israel y llegaron al desierto de Shur, encontraron esta disciplina, una negación, ¿verdad? Ahora, cambió el eje de sus vidas. El eje de sus vidas eran ellos mismos. Y eso tenía que cambiar, así como Dios nos lleva en diferentes momentos al desierto de Shur para que cambie de un giro nuestra vida y dejemos de ser geocentristas, dejemos de ser personas que giran su vida única y exclusivamente en ellos, y podamos centrarnos en Cristo Jesús y Él sea el primado. Es normal o muy común, sea mejor dicho, que el cristiano dice: Cristo va conmigo, Cristo es mi Señor, Cristo me acompaña,
Cristo es mi compañero. Pero la realidad es que en efecto se toma a Cristo como un compañero, se toma a Cristo como alguien que va a nuestro lado y no como el capitán de nuestra vida, no como el primado de nuestra vida. Y una de las cosas que Dios va a tratar con nosotros es que Él sea el primer lugar, ¿verdad?, en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el beneficio de que Cristo sea el primer lugar en nuestra vida? Bueno, lo primero que sucederá es que la amargura se irá y se va a vencer rebelión, perdón, la rebelión. Ahora, porque la amargura va a ser el motor que mueve la rebelión. Cuando una persona tiene un corazón rebelde, cuando una persona tiene un corazón que no le gusta sujetarse a nadie ni a nada, el origen de esto siempre será la amargura. Y esto se va a sanar cuando la persona llega a Cristo y le da el primer lugar en su vida. Gloria al Señor. Eh, y este es el principio clave para iniciar el camino con Cristo Jesús. Recuerda que la Biblia nos enseña, el libro de Lucas, que el centro del Evangelio es, o Jesús lo dijo con toda claridad, ¿verdad? El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga en pos de mí. El camino del Evangelio es la negación personal. El camino del Evangelio es el que sea Cristo en nosotros, esperanza de gloria, y sea lo primero, sea lo número uno en nuestra vida. Gloria al Señor. Así que si tú y yo podemos tener el camino en que Cristo sea el primer lugar en nuestra vida, vamos a vencer amargura, vamos a vencer aquellas situaciones de las cuales provocan rebeldía y provocan una serie de conflictos que tenemos que enfrentar. Ahora, vemos que en el desierto de Shur, ¿verdad? En el desierto de Shur, es el lugar donde Agar, eh, la sierva de Sara, fue llevada para aprender este principio y tuvo que aprender su misión a su ama. Recibió la instrucción de Dios de algo que estoy seguro que ella no quería hacer, estoy seguro que ella no quería realizar, y fue y obedeció porque el ángel de Jehová se le apareció. Hablamos también de que en este mismo desierto de Shur, Dios da una lección al pueblo cuando hizo guerra en Amalek. Ahí en Shur hizo guerra contra Amalek, y Amalek tú y yo sabemos que es tipo de la vida propia o de la carne, ¿verdad? Y vemos que Saúl obedeció a medias y Dios lo calificó como pecado de rebelión y castigó la rebelión en la figura de Amalek, del rey de Amalek, que Samuel, ¿verdad?, cumplió con lo que Dios le había instruido, cumplió con lo que Dios le había ordenado, que no cumplió Saúl, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, esa es la manera en la que nosotros debemos de hacer con nuestro viejo hombre, que siempre se rebela contra Dios. No podemos hacer trato con Amalek, no podemos hacer trato con la carne, tenemos que luchar en contra de ella para poderla vencer. Gloria a Dios. Si nos quedamos en este versículo de Romanos, perdón, capítulo 8, versículos 7 al 8, gloria a Cristo, y dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo quiero que notes esto. Hay una guerra constante entre la carne y Dios. Y pareciera que es un punto muy radical que el apóstol Pablo lo dice, y es sencillamente si hay una amistad con la carne y hay un hecho de vencimiento sobre la carne, entonces hay una enemistad contra Dios. No está hablando de la guerra con la carne, si tú notas, sino está hablando simplemente de todo aquello con lo cual el hombre eh, se deja vencer por los deseos naturales. Ahora, si tú notas, hay una guerra y en el cual Dios va a poner un temor en nosotros reverente para evitar esa enemistad con Él. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la carne? No se pueden sujetar a la ley de Dios, pero tampoco pueden sujetarse, porque estos que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no les interesa agradar a Dios. Ahora, yo quiero que notes esto, amados.
David también aprendió esta lección en el mismo lugar. Y en este lugar destruyó a Amalek, de modo que no quedara nadie que pudiera decir lo que David hacía. Gloria al Señor, ¿verdad? Vamos a leer 1 Samuel 27, 8 al 11, dice, y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas y los getziritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto, y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía a Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá, y el Negev de Jeramel, o en el Negev de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniese a Gad. Perdón, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Yo creo que notes esto, David hacía lo que Dios le había instruido, lo que Dios le había dicho de manera completa, a diferencia de Saúl, que hizo las cosas a medias y negoció con Amalek, y vemos que esto trajo enojo en Dios y esto provocó que fuera él destituido de su reinado. Así que nosotros no podemos hacer, ¿verdad?, alianza con Amalek, sino tenemos que tener una actitud de guerra constante. Ahora, algo que tú y yo tenemos que saber, amados, es que cuando hay sumisión en el corazón, podremos reconocer el señorío de Cristo. Y cuando hay sumisión en nuestro corazón y reconocemos el señorío de Cristo, estaremos dispuestos a que el Señor nos corrija para que tú y yo podamos caminar en su voluntad. Mira, vamos a Proverbios para que pueda quedarnos un poquito más claro. Gloria al Señor. Dice Proverbios 3, 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gloria al Señor. Yo quiero que notes esto. Yo quiero que notes cuál es la instrucción de Dios en este pasaje de Proverbios. Y es claridad. Y podemos resumir estos versículos en la sumisión del corazón, el estar dispuestos a que el Señor nos corrija para poder caminar en su voluntad. Y si tú y yo rendimos nuestro corazón al Señor, con toda nuestra fuerza, rendimos nuestro corazón al Señor con todo lo que somos, vamos a aperturar una transformación en nuestra vida que va a impactar y trastornar a las personas que nos rodean. Y entonces vamos a ser de bendición. Y entonces las personas que están a nuestro alrededor van a ser influenciadas por Cristo a través de nosotros. Pero bueno, analicemos el versículo. La primera instrucción es, fíate de Jehová con todo tu corazón. Si en algo podemos confiar en esta vida, es en Dios. Si en algo podemos confiar plenamente con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser, definitivamente es en Dios. Ahora, anota, el alma se divide en tres áreas: mente, emociones y voluntad. Y suele suceder que pareciera que a veces nos domina más las emociones que la mente, o que la lógica o la razón, y esto conlleva a tomar malas decisiones. Pero si tú notas en esta ocasión, la Biblia nos dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. Es decir, con todas tus emociones, con toda tu fuerza, con todas tus ganas, con todo tu ánimo, con todo lo que eres, con toda tu esencia. Fíate del Señor, confía en el Señor. Ahora, y una vez que te da la recomendación de que puedas confiar en Dios, ahora la pregunta esencial aquí es,
¿cómo puedo confiar en Dios? Aquí la pregunta esencial es, ¿cómo puedo reposar en Dios? Y podemos ejemplificarlo, la confianza en alguien, que imagínate que estás de espaldas y alguien te dice, ¿no? Déjate caer hacia atrás. Y la persona que está atrás de ti, tú tienes que confiar en ella y sabes que pase lo que pase, suceda lo que suceda, esta persona te va a sostener. Venga lo que venga, pase lo que pase, ella te va a agarrar, no te va a soltar. Bueno, arrójate a los brazos de Jesús, arrójate a los brazos de Dios y puedes tener la seguridad y la certeza que pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, Dios nunca te va a soltar. Y tú puedes decirme, pastor, ¿y la Biblia dirá algo al respecto? Claro, hay una promesa gloriosa que la Biblia nos dice y es que tú y yo estamos en el hueco de la mano de Dios y nota esto, nada ni nadie nos podrá apartar de su mano. ¿Y sabes por qué nadie te puede apartar de la mano de Dios? Porque no hay nadie más poderoso que Dios. Para que alguien te pudiera apartar de la mano de Dios, tendría que ser más fuerte que Dios porque te arrancaría de su mano. Pero, ¿sabes? Nadie te puede arrancar de la mano de Dios porque no hay nadie más poderoso que Dios. Y tienes esa protección, esa figura, esa gloriosa promesa del Señor que nunca, nunca te soltará. Nunca te dejará solo, nunca te abandonará, nunca tendrás que enfrentar ninguna situación solo porque Él está contigo. Y creo yo que si nosotros pudiéramos comprender esta situación con toda claridad, de que Él va con nosotros, creo que la vida sería más fácil, sería menos pragmática, sería menos compleja, sería menos estresante. Perdón, porque sabemos que en cada paso que damos, el creador del universo está con nosotros. Imagínate nada más, qué glorioso. Aleluya. Entonces podemos fiarnos del que creó el universo. Ahora, ¿y cómo? Bueno, cree en la palabra. A medida que tú y yo leemos de la palabra de Dios, a medida que tú y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, en automático nuestra fe va a crecer y nuestra confianza en el Señor va a crecer. El problema esencial aquí, hermanos, en muchas situaciones, con muchos cristianos, con muchos hijos de Dios, es que al alejarse de la palabra de Dios, al alejarse de su alimento diario, y es cuando empieza a entrar la carne, es cuando empieza a vencer a Amalek, es cuando empieza a desviarse el corazón, empieza a entrar el desánimo, empieza a entrar la tristeza, empieza a entrar la amargura, empieza a entrar los celos, empieza a entrar la ira, empieza a entrar el resentimiento, porque hubo un momento donde se alejaron de la palabra de Dios. Pero si tu corazón es alimentado, entonces tu corazón será sano y tu corazón se llenará de amor, de virtud. Gloria al Señor. Y entonces podrás confiar totalmente en el Señor. Y ahora, no hay nada nuevo, amado, en esto. No hay ningún hilo negro que descubrir. Dios nos lo dejó todo en la Escritura para que tú y yo podamos crecer. Entonces, la manera en la que tú y yo podemos fiarnos con todo nuestro corazón en Dios es a través de la Escritura, ¿verdad? Gloria al Señor. Mira, continuamos. Dice, ahora, primero te dice qué hacer. Nota, el proverbista es muy claro y te dice qué hacer. Fíjate de Jehová. Ahora, la segunda parte te va a decir qué no hacer. Primero es qué hacer. Fíjate de Jehová con todo tu corazón. Ahora, en esta segunda parte te va a decir qué no hacer. Es una advertencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Recuerda lo que dice la Biblia. Engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. El error más grande que tú y yo podemos cometer es confiar en nosotros mismos. Aún la Biblia nos da una serie de opciones, porque el Señor sabe de nuestra naturaleza, el Señor sabe de nuestra condición, el Señor sabe absolutamente todo de nosotros. Y Él nos dice, el mismo en Proverbios, ¿verdad? En la multitud de consejos está la sabiduría. Ahora, cuando nos dice la multitud de consejos está la sabiduría, amados, por favor, no cometamos el error de muchas personas de contarle el problema a medio mundo y hacerle caso a todo lo que nos digan. Eso no dice el versículo. Cuando el versículo dice, en la multitud de consejos está la sabiduría, no se refiere a que le cuentes a todas las personas y le hagas caso a todos. Perdón, porque esto seguramente llevará a mal camino. Cada quien tiene una idea y la mayoría de las personas, máxime, si no tienen a Cristo, hablarán de lo que hay en su corazón, hablarán de lo que han vivido, hablarán de su experiencia, hablarán de sus creencias y la mayoría hablará de lo que se imagina.
Cuando la Biblia dice la multitud de consejos está la sabiduría, es que tú y yo buscamos el consejo con las personas que están en autoridad sobre nosotros, esas personas que nos aman, nos cuidan, oran por nosotros, y de ellos recibiremos un consejo prudente y sabio de parte de Dios, no del mundo entero, porque eso crea confusión. Espero ser claro en esto. Perdón. Sigue diciendo el versículo. Y no te apoyes en tu propia prudencia, porque si tú te apoyas en tu propia prudencia, perdón, sigues los principios de este mundo. Se ha levantado una ola, ¿estarás de acuerdo conmigo? Una ola que es extremadamente humanista, donde centra la sabiduría del hombre en su interior. Hay una doctrina que interioriza el conocimiento absoluto de todo en el centro del propio ser humano. Y desde hace siglos, Galileo y Copérnico dijeron que el hombre no es el centro del universo, la Tierra no es el centro del universo, el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino es todo lo contrario, la Tierra es la que se mueve y la que gira. Y este pensamiento geocentrista de pensar que en tu interior vas a encontrar ha llevado a la destrucción de la sociedad. La psicología moderna, la terapia moderna, el coach que se ha puesto tanto de moda, estas personas que venden humos, ¿verdad? Que han creado cultos coercitivos y que solamente plantean pensamientos engañosos, como lo dice Hebreos, que con astucia usan el error para que las personas caigan. Tienen un principio clave: busca en tu interior y vas a encontrar la solución. Eso es totalmente absurdo y es totalmente contrario a lo que dice la Biblia. ¿Por qué es absurdo? Imagínate, ¿no? Que compras una pantalla, ¿no? Compras una computadora y por alguna razón falla. Y entonces tú abres el dispositivo esperando encontrar dentro del dispositivo la solución para que este problema se resuelva. Y eso es absurdo. Necesitas ir al manual o necesitas llevarlo al ingeniero para que lo arregle. Si tú estás en facultades, checas el manual y entonces conforme al manual lo reparas, pero no buscas en el interior porque jamás vas a encontrar la respuesta. El manual es la Biblia. El ingeniero es Cristo, el que nos creó. Dios no nos pide que busquemos en nuestro interior, Dios nos pide que busquemos en su palabra. Porque al buscar en nosotros mismos, amados, mira, al apoyarte en tu propia prudencia, el ego se eleva a su máxima expresión. Y una de las situaciones que se cae muy comúnmente es que muchas personas lo que se imaginan lo dan por hecho, lo que se imaginan lo dan por verdad. Y tú y yo no podemos caminar pensando que lo que nos imaginamos o pensamos es verdad. Tenemos que tener claro que la única verdad es Cristo, no nuestro pensamiento, no nuestra ideología. Pero bueno, avancemos. Mucho más que decir aquí, pero vamos a avanzar. Primero el proverbista dice, ¿qué hacer? Fíjate de Jehová con todo tu corazón, no a medias, no como Saúl, sino como David, con todo el corazón. Después nos dice qué no hacer. No te apoyes en tu propia prudencia. El versículo 6 nos dice nuevamente una situación práctica. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuál es el principio de victoria? Encomienda a Jehová tu camino y todo te irá bien. Ahora, ¿qué significa ese camino? No solamente decir que Dios está conmigo. Uno de los textos que más me ha bendecido, pero que en su tiempo más me llevó a orar. Por ahí lo hemos mencionado, ¿verdad? Un texto que la Biblia habla de Moisés y dice, sus caminos notificó a Moisés. Y créeme que yo leía y releía, contaba que Dios quería hablarnos con esto, qué mensaje quería decirnos con esto de sus caminos notificó a Moisés. Y yo decía, bueno, ¿qué caminos? ¿Qué notificó a Moisés? ¿Qué fue lo que habló? Bueno, más adelante veremos que el modelo que Dios hizo para el tabernáculo fue específico a Dios dándolo a Moisés. No hubo necesidad de que Moisés pusiera de su capacidad, de su inteligencia, de su cosecha. Y es el problema, amados, que nosotros confiamos demasiado en nuestra capacidad, en nuestra cosecha, en nuestras maneras para poder cosechar. Y es tiempo de que tú y yo podamos confiar totalmente en Dios, ¿verdad?
y que podamos reconocerlo en nuestros caminos, porque aunque Dios cambie la fuente de provisión, siempre vamos a reconocer que Dios es el que nos provee. Mira, cuando vemos en el profeta Elías, algo que me llama poderosamente la atención en esto, en reconocer a Dios en nuestro camino, vemos lo siguiente. Elías da la palabra profética, profetiza de parte de Dios que no llovería por determinado tiempo. Él huye a una cueva y nota, Dios, a pesar de que él dio la palabra que no llovería, había un río donde él podía beber agua y Dios le enviaba el alimento con un cuerpo. Con un cuervo, vemos una sobrenaturalidad de Dios, porque Dios cambió la naturaleza del cuervo para que no se comiera el propio alimento que llevaba a Moisés. Vemos las maravillas de Dios en esto. Pero hubo un momento donde el río se secó y entonces Elías se vio afectado emocionalmente y dudó de que Dios estaba con él cuando él mismo había dado la indicación, cuando él mismo había dado la profecía de que no llovería. Y nota esto, ahora recibió la palabra de Dios de que iría a la casa de una viuda y la viuda lo sustentaría. Lo natural es que el profeta bendijera y sustentara a la viuda. Pero aquí sucedió algo fuera de lo normal. Y ahora la viuda sustentaría al profeta. Nota esto, cambió la fuente de provisión, ya no fue el cuervo, ya no fue el río, ahora fue una viuda, lo que menos esperaba Elías. Pero la fuente de provisión nunca se agotó. Cuando tú y yo reconocemos a Dios en nuestros caminos, vamos a tener paz independientemente de la fuente de provisión, porque de esta manera vamos a dejar de confiar solamente en nuestro trabajo, vamos a dejar de confiar solamente en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, en nuestra profesión, en nuestros estudios, en el intelecto, y vamos a saber que bajo cualquier circunstancia es Dios. Y esto nos llevará a darle la gloria a Dios siempre en todo, absolutamente todo lo que hacemos. Espero me esté dando a entender. Cuando tú y yo reconocemos a Dios en todo lo que hacemos en nuestros caminos, estamos en ese camino de la negación, donde el ego, la soberbia, que somos víctimas muchos y que tenemos una guerra constante, comenzamos a crucificarla, porque con toda honestidad y claridad decimos, Señor, no soy yo, eres tú. Y si alguien merece gloria, eres tú. Y si alguien merece reconocimiento, eres tú. Y si alguien merece el honor, eres tú. Es el principio del reconocimiento del Señor en todos nuestros caminos. Gloria a su nombre. Y este es un camino de la negación, donde ya no soy más yo, sino es Cristo en mí. Es decir, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es en nosotros. A veces nosotros pedimos, ¿verdad? Dios, úsame. Dios, úsame en tus maneras. Bueno, lo que Dios va a usar de nosotros, amados, es a Cristo que está en nosotros. A veces me llama la atención la costumbre que hay ahora y la línea, por decirlo de alguna manera, que se está poniendo muy común, donde los que se creen profetas dicen, yo profetizo, yo digo, yo declaro, pero no necesitamos que ningún hombre profetice, no necesitamos la declaración de ningún ser humano, nosotros necesitamos la voz de Dios. O sea, como un hombre dice, yo profetizo, no, yo no encuentro ninguna palabra que Elías diga, yo profetizo ni en el Antiguo ni en el Nuevo. El verdadero profeta va a hablar el mensaje de Dios sabiendo que es Dios el que es el merecedor, no el hombre. Y hoy vemos una guerra de egos, los peinados raros, vestidos raros. Y si se juzga o se critica, eh, se tacha de religioso y legalista, y no es, amados. Y bueno, estos cirqueros tienen su parte, pero también culpa a la gente que los sigue. O sea, entre más raro se peine, entre más raro se vista, entre más parezcan merolicos, parece que más se les sigue. Pero el pueblo perece por falta de conocimiento. Hay un dicho aquí en México, más que dicen, en Monterrey sobre todo, dicen que a cualquier mugroso taco llaman cena. Pero esto es producto de la ignorancia en el pueblo, de que no lee la Biblia.
Y Dios no es responsable por la ignorancia de nadie, porque Dios nos dejó todo en la palabra. Así que tú y yo tenemos que ir a la palabra, no ser sabios en nuestra propia inteligencia y reconocer al Señor en nuestros caminos. También, amados, porque al reconocer al Señor en nuestros caminos vamos a identificar los errores de doctrina para que podamos ubicar y rechazar toda enseñanza de apóstatas fraudulentos, hijos de Babilonia, y quieren engañar al pueblo. Y discúlpame si soy un poco duro en eso, hermano, pero la Biblia dice que al final de los tiempos se levantará la apostasía. Y hoy vemos como nunca antes tantos predicadores apóstatas, hijos de Babilonia, que han perturbado la verdad. Pero vamos a la palabra para que nosotros seamos libres de cualquier situación semejante. Gloria al Señor. Reconócelo en todos tus caminos y nota, tienes una bendición inmediata. Salomón ya te dijo qué no hacer, perdón, qué hacer. Fíjate de Jehová con todo tu corazón. Ahora, ¿qué no hacer? No te apoyes en tu propia prudencia. Si tú notas, son absolutos, no da la opción de negociación. Versículo 6, reconócelo en todos sus caminos. Es Él. Y si tú y yo reconocemos al Señor en nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. Es decir, por el propio andar de la vida, amado, podemos desviarnos, podemos tener errores de pensamiento. Hay 4 errores en la Biblia, ¿verdad? Que quiero ser muy claro en esto. Es error de vida, error de visión, error de camino y error de doctrina. Y si la iglesia cayera en alguno de estos errores, reconociendo al Señor, Él enderezará la vereda, porque regresamos al fundamento de la palabra, no por arte de magia, no porque lo declaramos, porque lo confesamos, sino porque volvemos al modelo de la palabra de Dios y entonces encontraremos la verdad que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Él enderezará nuestras sendas, es decir, si por ahí la rama se enchuecó, Él la enderezará. Y esto es glorioso, hermanos. Y yo recuerdo lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que ninguno, por torpe que sea, se perderá. Y eso en sí mismo es glorioso, hermanos, porque podemos tener paz de que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Algo que quiero transmitirte es que tenemos un Dios que no se complace en dejar absolutamente nada a medias. Tenemos un Dios de obras completas. Y esto, gloria a su nombre, debe darnos gozo y alegría, porque Dios ha de terminar su obra en ti y en tu familia. Así que adelante, no te desanimes. Dios tiene planes de bien. Gloria a su nombre. Versículo 7, nuevamente. Ahora, en el versículo anterior dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora el 7 comienza diciendo, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, traducido al mexicano, no tienes la razón siempre. Y cuando creas tener la razón, duda de que tengas la razón. Uno de los problemas mayores a los que se enfrenta la sociedad hoy es que no se cuestiona nada. Por los ritmos de vida que tenemos, por las situaciones de vida que tenemos como en esta sociedad tan polarizada, tan globalizada, no cuestionamos nada. Y Dios va a llevarnos a cuestionarnos, a preguntarnos, no en un afán de crítica o de juicio, sino cuestionarnos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué crees lo que crees? ¿Por qué quieres lo que quieres? ¿Por qué te gusta lo que te gusta? Si realmente es o simplemente has sido influenciado de tal manera que tu decisión se volvió nula y simplemente es una corriente con el mundo. Y la Biblia dice en este versículo, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Ahora, ¿qué es el temor a Jehová? De una manera muy rápida. Recuerda que la Biblia nos dice que nosotros hemos resucitado con Cristo Jesús y esto implica que nuestro espíritu ha resucitado. Recuerda que con el pecado de Adán y Eva, pues su espíritu murió, ellos fueron separados de Dios. Recuerda que muerte en la Biblia no es aniquilación, muerte en la Biblia es separación. Y entonces cuando venimos a Cristo, por eso es que necesitamos resucitar, somos resucitados en Él. Y esto significa que nuestro espíritu vuelve a cobrar vida, resucita. Y esto es para que comience a operar los 5 sentidos del espíritu. Recuerda que así como nuestro cuerpo tiene 5 sentidos, nuestra alma tiene 5 sentidos y nuestro espíritu tiene 5 sentidos.
Los 5 sentidos del Espíritu son amor, fe, esperanza, temor de Dios y revelación. El temor a Dios no es temer o con miedo, ni en un acto de respeto, que se confunde con temor, porque es un sentido del Espíritu. Mira, la Biblia dice, vamos a ver 2 versículos muy rápido. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y después dice el apóstol Pablo, el perfecto amor echa fuera el temor. A ver. Un texto dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y otro texto dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Un versículo dice que tienes que tener temor a Dios para que seas sabio, y otro versículo dice que cuando conoces el amor verdadero que es en Cristo, echa fuera el temor. Pregunta y contradicción, ¿o será que es porque uno lo dice en el Antiguo Testamento y otro lo dice en el Nuevo Testamento? ¿Será esa la razón? ¿Será esa la justificación? Definitivamente no. Y evidentemente no hay ninguna contradicción en la Biblia, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios y es perfecta y no hay error alguno en ella. Gloria a Cristo. Cuando la Biblia dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, precisamente se refiere al sentido del Espíritu. Salomón está hablando al respecto. Tuvo una revelación tremenda de lo que vendría en Cristo Jesús. Gloria a su nombre. El temor a Dios o el temor a Jehová en el sentido del Espíritu es el reconocimiento, la comprensión, el entendimiento de que Dios está con nosotros. ¿Por qué tenemos guerra con el pecado y nos alejamos del pecado? Por temor a Jehová. No es miedo a que Él nos vaya a mandar un juicio. No, es que somos conscientes que Él está con nosotros. Cuando Jesús dijo, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la conciencia del temor a Jehová. Que esta palabra se ha hecho realidad. El Señor está con nosotros, Él no nos ha dejado y nunca jamás nos dejará. Gloria a su nombre. Ahora, cuando dice la Biblia, el perfecto amor echa fuera el temor, es decir, cuando tú vienes a Cristo Jesús, el miedo que se aloja en el alma, recuerda que el alma se divide en 3, mente, emociones y voluntad. Y una parte de las emociones puede experimentar miedo, temor, un sentimiento, pues. Conocemos a Cristo, conocemos la verdad, conocemos el amor de Él y el miedo empieza a extinguirse. Nota, mientras el temor a Jehová tiene que ver con el espíritu, el temor al que se refiere Pablo es un sentimiento del alma. Entonces encontramos que no hay ninguna contradicción, simplemente tenemos que tener el entendimiento correcto, ¿verdad?, de la doctrina de orden divino para poder comprender lo que Dios quiere decirnos como su iglesia. Gloria al Señor. ¿Seguimos? Gloria a Cristo. Ok, un segundito. Aquí. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Nota, si tú notas, no da opción, amado. No dice, ni siquiera habla de un proceso. Y esto es extremadamente tremendo. Cuando tú y yo crecemos en el sentido del espíritu, del temor a Jehová, cuando tú y yo crecemos sabiendo que Él está con nosotros, el fruto inmediato de comprender que Él está conmigo es apartarme del mal. Wow. Y nota, esto ya no se requerirá esfuerzo propio, no se requerirá absolutamente nada más que el reconocimiento del Calvario, ir al Calvario y como fruto alejarnos del mal. Gloria a su nombre. Ahora, número 1, aquí en el versículo 5, fíate de Jehová. Número 1, fíate de Jehová. Número 2, no te apoyes en tu propia prudencia. Número 3, reconoce al Señor en todos tus caminos. Número 4, Él enderezará tus veredas. Número 5, no seas sabio en tu propia opinión. Número 6, teme a Jehová. Número 7, apártate del mal. Si tú y yo cumplimos estos 7 aspectos de Proverbios 3, tendremos un beneficio. Gloria al Señor. Un beneficio doble. Número 1, tendremos medicina en nuestro cuerpo.
tendremos sanidad física. Y número 2, refrigerio para tus huesos. Tendremos sanidad en nuestra alma. Y bueno, tú puedes decir, pastor, y bueno, ¿qué tiene que ver los huesos con el alma? Bueno, es simplemente una referencia, si recuerdas tú, el valle de los huesos secos, que nos habla Ezequiel, dice la Biblia, y los huesos dijeron, versículo 15 me parece, pereció nuestra esperanza. Bueno, dice, los huesos dijeron, los huesos hablaron, cosas, ¿no? Después más adelante dice que los huesos son la casa de Israel, ¿verdad? Y tienen que ver en mucho, en algunas situaciones con la iglesia. Bueno, los huesos dijeron, pereció nuestra esperanza y nos sentimos destruidos. Si tú notas esto, pareciera que está describiendo tal cual la depresión. Una persona depresiva cree que pereció su esperanza y está destruido. 2. El salmista David dice, mientras callé, mis huesos se secaron. Una situación clara en la que tú y yo podemos enfrentar es que mientras no hablemos no va a haber sanidad. Entre más te calles las cosas, más enfermedades psicosomáticas vas a tener, vas a desarrollar. Cuando me refiero a hablar, inmediatamente no me refiero a un chisme o decirlo a medio mundo, sino tiene 2 vertientes, hablarlo con la persona correcta, que es la autoridad, y número 2, gloria a Cristo, hablarlo con la persona correspondiente, con la que puedes provocar una reconciliación o una sanidad. Hasta ahí, no más. Si cumplimos estos 7 aspectos de Proverbios, tendremos sanidad física y lo que tanto se requiere en la iglesia, sanidad en el alma. Gloria al Señor. Bueno, muy mucho, tenemos que avanzar. Y nota, estos son principios de la negación personal. Y puedes nombrar, si estás anotando, aquí en Proverbios 3, 7 aspectos para llegar a la negación personal: es fiarnos de Jehová, no apoyarnos en la propia prudencia, reconocer los caminos, enderezar las veredas, no ser sabio en la propia opinión, temer a Jehová y apartarnos del mal. Estos son 7 pasos, 7 caminos para la negación personal. Gloria a Cristo. Ahora, después, amados, ahí en Mara, Éxodo 15:27, dice, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. El pueblo se sentó en Elim, un lugar dentro de Shur, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Ahora, ¿por qué 12? Bueno, pues es figura de los 12 principios fundamentales que Dios quiere establecer, ¿verdad? ¿Y por qué 70? Bueno, 70 es el número de perfección. Lo mismo que las palmeras prefiguran madurez. La perfección nos va a llevar a la madurez. Recuerda que ningún número, ninguna situación en la Biblia está por casualidad. Tienen un principio. Y si tú notas, 70 es perfección, y las palmeras van a tipificar madurez. Gloria al Señor. Mira, el libro de los Salmos, capítulo 92, versículos 12 al 15, dice, el justo florecerá como ¿qué? Como la palmera. Crecerá como el cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerá. Aún en la vejez fructificará. Estará vigoroso y verde, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Gloria al Señor. Pareciera que es la descripción de una persona madura. Y nota, la palmera es tipo de madurez. Gloria al Señor. Ahora, nota esto. Dios va a cambiar el desierto en oasis cuando atendamos a sus mandamientos. Cuando tú y yo atendamos a sus instrucciones, gloria al Señor, somos librados de enfermedades que azotan al mundo, porque Dios es nuestro sanador. Unas ocasiones Dios va a permitir la enfermedad para que conozcamos su poder y su gloria, pero también para matar nuestro orgullo y nuestra soberbia. Muchas maneras, hermanos, las enfermedades van a llevarnos a muerte y resurrección, que es el camino del Evangelio. Un cristiano maduro, un ministro, y esto quiero decirlo específicamente para los ministros,
Un ministro maduro, un ministro que va a caminar en Cristo, es aquel que ha pasado por muerte y resurrección. No es fácil identificar a un ministro que no ha tenido muerte y resurrección porque es extremadamente ególatra, extremadamente vanidoso y soberbio, y su principal énfasis es la obra externa. Que su iglesia esté bonita, que tenga la mejor pantalla, que se vea de la mejor manera, que tenga la mejor luz, y no que esté mal eso, hermanos. Tenemos que crecer en la perfección de todas maneras. Todos queremos tener iglesias bonitas, casas bonitas, no me malentiendas. Pero cuando la prioridad es eso, te das cuenta que es un ministerio que no ha muerto y ha resucitado. Porque cuando tienes un ministerio que ha muerto y resucitado, la obra externa va a pasar a segundo o tercer plano. Y lo principal y primordial es la edificación del corazón de las almas. Ese debería ser el enfoque de todo ministro maduro, que ha crecido, que ha muerto y ha resucitado. Se va a dar cuenta que las cosas accesorias no sirven. Tú recuerdas que el Señor hace una alegoría respecto al juicio en 6 figuras. Dice que será pasado por el fuego el oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, el heno y la hojarasca. El oro va a ser la divinidad de nosotros. Entre más fuego tenga, más se purifica, más brilla. La plata es la obra redentora, la salvación, la obra del Calvario. Entre más fuego, más se purifica, más crece. Las piedras preciosas son los dones y los ministerios. Entre más pasen por el fuego y más son tallados, más reflejarán a Cristo. Nota la figura del diamante. Cualquier persona que no conozca de piedras preciosas se puede encontrar un diamante en la calle en bruto y va a desecharlo porque no va a entender su valor, porque necesita pasar por el fuego y por un proceso muy duro para que llegue a ser esa piedra preciosa que será en extremo valiosa. Asimismo es el ministerio y los dones. Pero vienen 3 cosas que se queman. La madera son las obras. Tarda en quemarse, pero finalmente se quemará. El heno son los adornos. La hojarasca es el pecado. Se quema con una facilidad extraordinaria. No hay muerte y resurrección. Tú sabes que el heno se quema rápido. Y lo que realmente va a importar en la iglesia es que los corazones sean edificados en Cristo Jesús, para que cuando vengan los momentos difíciles permanezcan firmes como la palmera. Entonces te ha tocado ver algunos momentos difíciles en algunas playas, en algunos puertos, cuando son azotados por huracanes. Puedes ver las palmeras todas despeinadas, llenas de arena, los edificios caídos, pero las palmeras siguen de pie. Por eso el Señor nos compara con palmeras, que vengan vientos huracanados y así estemos todos despeinados después del huracán, nos mantengamos firmes. Gloria a su nombre. Vamos al último texto. Gloria al Señor. Isaías capítulo 35, versículo 1 al 10, dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Aquí que vuestro Dios viene con retribución, gloria a Cristo, con pago. Dios mismo vendrá, aleluya, y os salvará. Eso pasó hace 2000 años con Cristo. Entonces, gloria a su nombre, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino,
y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Gloria a su nombre, aleluya. Este es el fruto del camino de la negación. Este es el fruto de estar en Cristo. Este es el fruto de tener al Señor. Este es el fruto de que Cristo sea el Señor de nuestra vida y podamos aprender la lección en Shur. Recibir la disciplina de la negación en un momento para después recibir esta promesa gloriosa al someternos a Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Gracias, Señor. Padre, yo te pido que la palabra que pudimos compartir hoy pueda ser de bendición para cada uno de mis hermanos. Aquellos que tuvieron a bien conectarse, Señor, gracias por cada uno. Bendíceles, guárdales y que esta palabra llegue a lo profundo de su corazón, Señor, como el pan que desciende del cielo. En el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo sea en cada lugar, tocando cada vida, trayendo vida en abundancia a cada corazón afligido, en el nombre de Jesús. Señor, si hubiese algún enfermo, sánale. Tu misericordia se extienda sobre ellos. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, amados. Muchas gracias. El próximo lunes, con el favor de Dios, estaremos viendo el segundo desierto ya, el desierto de Sin. Gloria a su nombre, para que podamos tú y yo, ¿verdad?, continuar e ir adelante en el camino que el Señor tiene para nosotros. ¿Verdad? Gloria al Señor. Estaremos aprendiendo este segundo desierto, esta segunda disciplina, ¿verdad? Y estoy seguro que va a ser de bendición para tu vida. Así que, pues muchas gracias por conectarte, amados, en esta noche de viernes, ¿verdad? 22 de diciembre, está ya terminando el año, así que esforcémonos y trabajemos arduamente, que Dios está con nosotros. Así que tengas excelente fin de semana. Te recuerdo el domingo, si estás en León o cerca de León, te invito, tendremos una reunión gloriosa y estaremos creyendo que Dios traerá sanidad sobre los enfermos. Que tengas una excelente noche, que Dios te dé un sueño reparador y nos vemos el domingo en nuestra reunión principal y nos vemos el lunes en la oración y en el podcast Noches con Jesús. Te mando un abrazo, excelente noche, Dios te bendiga.